Entonces, en el primer problema, lo único que teníamos que hacer era reemplazar cada límite de integración y luego derivar cada límite de integración. Entonces, en la primera solo tenía tangente hiperbólico de 10 más 4 por el logaritmo, y adentro del logaritmo va a ir x al cuadrado más c a la x. Sí. Solo tangente, sí, es que sí, aquí es tangente. Y luego esto lo multiplico por la derivada del límite superior. Esto es 2x más c a la x. Y luego lo que hago es que reemplazo el límite inferior, solo que este va restado, menos tangente de 10 más 4 logaritmo x más secante de x. Esto no se puede simplificar, entonces solo se deja así. Y luego aquí lo que hago es que derivo el límite inferior 1 más secante de x por tangente de x. Y esto sería todo. Entonces ese es un problema largo pero fácil de hacer. En el segundo problema, digamos, si quieren encontrar el desplazamiento, lo que tienen que hacer es integrar la función de velocidad de 0 a 6. Entonces aquí integramos esta función de 0 a 6. T al cuadrado menos 6 por t más 8 de t. Y aquí vamos a tener un montón de números. T al cubo partido 3 menos 3t al cuadrado más 8 por t. Y esto lo evalúo de 0 a 6. Entonces este primero me queda 6 al cuadrado por 2, 72. Ese me queda 36. Voy a poner este como 2 por 36, me va a ser más fácil sumar así. 2 por 36 menos 3 por 36 más 8 por 6. Entonces aquí solo hago una evaluación tediosa. Cuando reste estos dos números me va a quedar menos 36. Entonces menos 36 más 48 es igual a 12. Y serían 12 metros. Este último es es un problema que solo hay que plantear la integral. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar cuando la función de velocidad es positiva y cuando la función de velocidad es negativa. Entonces, digamos, ¿cómo puedo factorizar esta función? Si utilizara una fórmula cuadrática, está bien. Aquí miro factores de 4 y 2. 4 y 2 me suman 6. Solo que les voy a poner signo negativo para que tenga el menos 6t de acá. Entonces, esta función de velocidad es 0 cuando t es igual a 2 y cuando t es igual a 4. Entonces, luego lo que hago es que hago un diagrama de signos y miro cuáles son los signos de esta expresión. Entonces aquí puedo ver esto de acá. Entonces, por ejemplo, con números más pequeños que 2, esto es negativo y esto también es negativo. Entonces esto es positivo. Aquí puedo probar un número como 3. 1 por menos 1, este es negativo. Y luego arriba de 4 puedo probar un número como 5. 3 y 1, todo eso da positivo. Entonces ya con esto saben cómo evaluar la distancia. Entonces la distancia va a ser la integral del valor absoluto de 0 a 6, pero el valor absoluto de la velocidad. Entonces la idea es que ahorita tengo que partir esto en tres integrales definidas. Entonces en la primera integro de 0 hasta 2, y ahí como la función de velocidad es positiva, entonces solo escribo la misma función de velocidad. Luego en esta otra sí voy a tener un signo negativo. ¿Por qué? Porque aquí tengo área negativa. Entonces luego de 2 a 4 tengo la función de velocidad pero su negativo, no más de t. Y luego vuelvo a tener un signo positivo. Entonces integro de 4 a 6 la misma función de velocidad. Y esto es todo de este problema. Este es un ejercicio que si tienen suficiente tiempo pueden encontrar el valor de esta distancia y todo, pero no es el propósito de este problema. Entonces,
voy a subir, digamos, después esta solución y la solución del corto de la otra sección. En el corto de la otra sección hay algunos problemas diferentes a este, entonces ahí van a poder comparar diferentes formas de ver desplazamiento, distancia, velocidad, recta, tangente. Entonces el tema que vamos a ver hoy está en la página 39 del libro, es el tema de integración por partes. No me acuerdo exactamente dónde está en Stewart. Ahorita, como pueden ver, nos saltamos el capítulo 6 de Stewart, pero lo que pasa es que el capítulo 6 de Stewart son aplicaciones de las integrales, áreas, volúmenes, valor promedio. Entonces, para que podamos hacer cualquier aplicación sin ninguna limitación, es bueno que miremos todas las técnicas de integración. Entonces, de aquí para el primer parcial solo vamos a ver técnicas de integración y técnicas de integración. Entonces ya tenemos una técnica de integración a nuestra disposición, que es la regla de la sustitución. Pero lo que pasa es que hay varios problemas que no se resuelven pues, utilizando solo la regla de la sustitución. Entonces, por ejemplo, la regla de la sustitución no se puede utilizar para integrar las siguientes funciones. Entonces, digamos, aquí con donde tenemos el primer problema es con el logaritmo de x. Por aquí con el logaritmo de x, la idea es que si quisiéramos usar la regla de la sustitución, tendríamos que tener la derivada del logaritmo de x en cualquier otra parte de la integral, pero no la tenemos. Otra que no vamos a poder integrar es x a la n por e a la x, o y más específico, x por e a la x. Y esta es una integral que es bastante común. Luego, digamos, ¿qué sucede si tengo x al cuadrado por seno de x? Esta es otra que no se va a poder integrar. Y digamos, integrales de funciones como seno inverso, tangente inverso, tampoco se van a poder integrar. Entonces la idea es, bueno, para que tengo que descubrir una nueva regla de integración para este tipo de funciones. O sea, ahí lo que estás diciendo es de que vamos a usar integración por partes cuando no se pueda usar la regla de sustitución. Sí, pero hay otros problemas donde no se utiliza ni la sustitución ni integración por partes. Entonces, lo más importante de las técnicas de integración va a ser como que ver diferentes patrones y ver, bueno, para este tipo de función utilizo sustitución, para esta integración por partes, para esta integración trigonométrica. Entonces, ahora lo que vamos a ver es que vamos a regresar a la regla del producto para la diferenciación y vamos a ver cómo esta la podemos integrar para obtener la fórmula de integración por partes. Entonces, si se recuerdan, digamos, ¿cómo deriva un producto? F por G'. Derivo la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que solo voy a reescribir un poco estas integrales y lo que voy a hacer es que este f' por g lo voy a pasar al lado izquierdo. Entonces tengo f por g, todo eso la derivada es igual a menos f' por g y esto es igual a f por g'. Y ahorita lo que voy a hacer es que esta expresión la voy a integrar respecto a x. Entonces integremos eso respecto a x. Entonces cuando integre esto respecto a x voy a empezar por esta. F por g' de x es igual a la integral de esta derivada. Entonces ahorita la voy a dejar así y luego la vamos a corregir un poco. Menos f' por g de x. Entonces la idea acá es que la integral de esta derivada va a ser simplemente la función original, la que está aquí adentro. Entonces luego lo que hago es que reemplazo esta integral de la derivada simplemente por fg menos f' por g de x. Y aquí lo que vamos a tener es un resultado que a primera vista parece como que no estoy haciendo gran cosa. Pero lo que pasa es que
ahorita ya tenemos, digamos, una como que regla del producto para integración. Entonces, esta regla del producto para integración, ¿en qué consiste? Si tengo un producto de funciones, una de estas funciones, la g', la voy a integrar, mientras que la f la voy a derivar. Y la idea de este método es tratar de escoger cuál función derivo y cuál función integro para pasar de una integral más difícil a una integral más fácil. Entonces aquí el objetivo es pasar de una integral compleja en este caso, digamos, la que está del lado derecho, fg' de x, a una más sencilla, que se va a poder evaluar. Entonces la sencilla va a estar del lado derecho como f' por g de x. Pero ahorita lo que van a ver es que en realidad, digamos, la regla de integración por partes se visualiza de otra manera. Entonces, generalmente, ¿cómo se va a ver la fórmula de integración por partes? Lo que vamos a tener es que vamos a tener una función u y una función b. Y lo que quiero es integrar es u de x por b de x de x. Entonces lo que voy a tratar de hacer ahorita es replicar esta estructura. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a decir, por ejemplo, que u... bueno, vamos a poner incluso... Sí. Vamos a poner f de x y g' de x. Empecemos acá, porque entonces así ya se puede ver mejor la regla de integración por partes. Entonces f de x por g' de x. Entonces voy a decir que u es igual a f de x. Y luego db va a ser todo esto. Va a ser g' de x por dx. Entonces lo que voy a hacer ahorita, pueden ver, digamos que escribo f y g. Entonces f y g, ¿a qué es igual? F es igual a u, pero ahora bien, aquí tengo g' de x, entonces aquí literalmente lo que voy a hacer es que voy a integrar db, la integral de db es b, la integral de g' es g de x, entonces tengo u por b, luego menos, y luego aquí pueden ver algo, aquí vuelvo a tener g, entonces g es igual a b, pero ahora tengo este f' de x, y este, ¿cómo lo voy a poder escribir? A que es igual de u, la derivada de esta función por el diferencial de x. Entonces el f' por dx se escribe de esta forma, como d por u. Entonces esto que tengo acá es la regla de integración por partes. Integral de fx, g de x. ¿Cuál integral? Abajo donde dice db. De b. Esta vez sí es la integral. Es No, la arriba. Arriba dice integración por partes. de f de x, g de x. G'. Ah, Sí, es G', sí, si no, no va a funcionar. Entonces la idea es que todo esto lo puedo escribir de manera abreviada de la siguiente forma. U por db es igual a u por b menos b por du. Y esta es la fórmula de integración por partes. Entonces aquí la clave es cuáles funciones derivar y cuáles funciones integrar. Y posiblemente, digamos, ustedes han visto un acrónimo que se conoce como ILATE. O no sé si lo han visto. Entonces la idea es que esto como que les da la prioridad de qué función derivo de primero y cuál función integro. Entonces lo que va a pasar es que, digamos, esto nos dice, si tengo un producto de funciones, la que está a la izquierda es la que voy a derivar y la que está a la derecha es la que voy a integrar. Entonces, digamos, ¿y qué significa? Y significa funciones inversas. Entonces, funciones como seno inverso, tangente inverso, generalmente van a ser las funciones que van a ser el u y que luego voy a tener el de u. Si no tenemos ninguna función trigonométrica inversa, entonces lo siguiente que voy a derivar son los logaritmos. Ahora, ¿por qué nos conviene derivar los logaritmos? Porque no sabemos cuál es la integral del logaritmo. Entonces, expresiones como estas serían las siguientes que derivaríamos.
Ahora, estas A son las que se conocen como funciones algebraicas o funciones potencia. Estas nos conviene derivarlas y no tenemos estas otras dos. ¿Por qué? Porque la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 2x es 2. Entonces eso como que me va a permitir simplificar las expresiones. Entonces cualquier función potencia la derivo si no tengo ni logaritmos ni funciones inversas. Y luego t son funciones trigonométricas. Estas prácticamente las vamos a tener que integrar, pero a funciones trigonométricas me estoy refiriendo exclusivamente a seno y a coseno. Porque vamos a ver, problemas que involucren tangente, digamos tangente de x por e a la x, van a ser problemas difíciles de integrar. Y luego las últimas, las que no casi siempre se van a tener que integrar, son las exponenciales. Entonces la e a la x va a ser una función que no vamos a derivar, sino que vamos a integrar. Entonces todo esto, ¿cómo se empieza a armar para varios problemas? Podemos empezar con el problema clásico de x por e a la x. Entonces este es prácticamente el primer problema que se mira de integración por partes. Entonces vamos a integrar x por e a la x. Si se gana menos, uno no podría hacer trigonométrico. Esa es trigonométrica inversa. Esa es hilate, esa es la primera que derivamos. Entonces, digamos, aquí lo que tenemos que hacer es que tenemos que razonar. Entonces, cualquiera de estas puede ser u y cualquiera de estas otras puede ser db. Entonces, aquí tenemos dos opciones muy válidas. U es igual a e a la x y db es igual a x por dx. Pero la idea es seleccionar cuál es la u y cuál es la variable que voy a diferenciar y la que voy a integrar para pasar de una integral, de esta integral a una más sencilla. Entonces, digamos, si empiezo de esta forma, aquí, digamos, cuál es la derivada de esta función respecto a x. Du es igual a 1 por dx. ¿Cuál es la integral de esta función? La integral de a la x. E a la x. Entonces, aquí miremos algo. Siempre terminamos aquí en un b por du. Entonces, si este du ya me queda un dx y aquí este b me queda un e a la x, como que sí va a ser más fácil integrar e a la x de x que x por e a la x. De esta otra forma, vamos a ver que no vamos a tener una simplificación, sino que todo se va a complicar, porque ahora, ¿cuál es la integral de x? Es un x a la 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta integral? X al cuadrado partido 2. Ah, bueno, pero ¿qué problema tengo con esto? B por du, aquí nos va a resultar en una integral bien complicada. Entonces B por du va a ser incluso una integral todavía más difícil de complicar, porque pasamos de un x a un x al cuadrado. Entonces este posiblemente no es el camino adecuado. O sea, es válido hacer esto, pero el problema es que no están simplificando. Entonces por la vía que nos vamos a ir es por esta. Entonces digamos, ¿cómo empezamos a plantear el problema? X por e a la x. Aquí tengo u y aquí tengo d por b. Sí. Ah, vieron, entonces, ¿qué hago acá? En el primer paso hago u por b. Entonces multiplico esta por esta. Entonces, u por b, ¿a qué es igual? X por e a la x. Y aquí literalmente copio la regla. En el siguiente paso hago menos b por du. Ah, pero b por du, ¿a qué es igual? E a la x por dx. Entonces, ¿qué gran simplificación tuvimos ahorita? Pasamos de esta integral que no podía integrarla a esta que ya la puedo integrar sin ningún problema. Entonces, digamos aquí, ¿cuál sería la integral de e a la x? Sí, e a la x. Y aquí como que pueden ver como que el resultado del producto de la integral del producto de estas funciones, como que ahora le salen dos términos que van a estar bastante relacionados con la regla de producto para derivadas. Entonces aquí ya tengo esta derivada, esta integral. Pero la idea es que si en algún momento tienen dudas de que, bueno, pero ¿por qué esta es la integral de esta función?
siempre podemos comprobar. Sí. Sí, es multiplicar las cruzadas, sí. Ajá, se multiplica. Sí, sí, incluso esta regla con que estás multiplicando de manera cruzada, en algún momento se puede utilizar como un recurso mnemotécnico para hacer integraciones de cuando uno necesita hacer 2 o 3 integraciones por partes. Entonces, si uno necesita continuar derivando, uno puede hacer eso, pero luego uno sigue la estructura de tabular. Entonces, comprobemos solo que esta es la antiderivada de esta función. Y van a ver por qué aquí este término menos c a la x nos sirve un montón. Entonces, primero hagamos aquí la regla del producto. ¿Cuál es la derivada de x por e a la x? Ajá, e a la x más x por e a la x, porque la derivada de e a la x es e a la x. Y luego la derivada de menos c a la x, ¿a qué es igual? Ah, ya vieron qué pasó. Curiosamente se cancelan y nos queda la función que estábamos integrando. Ah, bueno, aquí tenía que haber puesto más c, pero lo bueno es que saben que la derivada de una constante es 0. Entonces vamos a tratar de mantener este patrón para el resto de problemas. O sea que la derivada y la integral de a la x es a la x. Sí, sí. Y como su integral es fácil, entonces generalmente es la función que vamos a estar integrando cuando estemos trabajando en la integración por partes. Funciones que sí nos va a gustar derivar son las polinomiales o las algebraicas, porque esas sus derivadas se van a ir simplificando poco a poco. Entonces ahí en la página 40 tengo los siguientes ejercicios. Entonces aquí ¿qué sucede? Y vieron, la idea es, si una función no saben integrarla, entonces esa es la función que vamos a derivar. Entonces por eso es que vieron que el ILATE, digamos, empezaba con inversas trigonométricas y con logarítmicas. No podemos integrar logaritmo y no podemos integrarse en inverso. Y aunque después conozcamos la regla de cómo integrar logaritmo de x, esa va a ser una integral complicada. Entonces ahorita la gran pregunta es, ¿integro o derivo 6 por x al cuadrado? Si la integro, digamos, me quedaría 2 por x al cubo. 2 por x al cubo, como que es una función más complicada que 6 por x al cuadrado. Si derivo 6 por x al cuadrado, nos queda 12 por x. Entonces esta función parece más simple, pero aquí quien va a mandar es el logaritmo. Entonces digamos el logaritmo lo puedo derivar sin ningún problema. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. La integral no sé cuál es. Entonces como no sé cuál es la integral, vamos a tener que integrar el 6x al cuadrado. Se va a complicar un poco, pero 2x al cubo no es tanto más complicado que 6x al cuadrado. Tienen la misma regla de integración. Entonces no va a agregar tanta complicación. Entonces aquí tengo que u es igual al logaritmo de x. Entonces el de u es igual a 1 partido x por dx. Nítido. Entonces esta es la que derivo. Y ahora la que integro, digamos aquí mi db, o mi b' si lo prefieren, es 6 por x al cuadrado. 6 por x al cuadrado por dx. Esto, el diferencial lo estoy acompañando con la expresión que estoy integrando solo para que mantengamos la consistencia de la regla de integración por partes. Entonces esta integral es 2 por x al cubo. Entonces ahora ¿cómo voy armando mi integral? U por b. Aquí voy a poner un paréntesis para que este 2 por x al cubo no se confunda con el logaritmo de x. Entonces tengo logaritmo de x por 2 por x al cubo. Entonces ya tengo aquí u por b. Y ahora lo que tengo que hacer es menos b por du. Entonces el b es 2 por x al cubo. Y el du, ¿a qué es igual? Dx dividido x. Ya vieron aquí qué gran ventaja hay.
sí se eliminan. Entonces, por eso es que muchas veces el logaritmo sí lo vamos a derivar, porque al derivar el logaritmo nos queda 1 partido x y posiblemente alguna de estas x se va a poder cancelar con alguna de las x de funciones algebraicas. Entonces, ahorita limpio un poco la expresión. Entonces, la expresión que tengo es 2 por x al cubo logaritmo de x menos 2 por x al cuadrado de x. ¿Qué ventaja hay de pasar de esta integral a esta otra? Esta ya la podemos integrar sin ningún problema. Entonces, digamos, ¿cuál sería la integral de 2 por x al cuadrado? 2 tercios de x a la 3. Entonces aquí tengo 2 por x al cubo, logaritmo de x, menos 2 tercios por x al cubo más c. Y luego lo que pueden hacer es que mentalmente van a ver que esta es la respuesta, porque digamos la derivada de esta función es 6 por x al cuadrado logaritmo de x nítido. Esto es lo que tengo. La otra derivada nos quedaría 2 por x al cuadrado, porque la derivada del logaritmo de x es 1 partido x. Entonces aquí tengo un 2x al cuadrado que lo tengo que cancelar con la derivada de este término. Y este curiosamente tiene un signo negativo. Y la derivada de este término es 2 por x al cuadrado. Entonces pueden ver que ahí cabal está la cancelación por sí. Ajá, lo que se integra es b por du. Entonces aquí, digamos, en resumen, lo que es integración por partes Entonces se puede es decir que... que digamos lo que la U debería de ser la expresión más difícil de integrar. Sí, ajá. Y la que tiene una derivada más fácil. Entonces, u por db, la idea es que esta va a ser difícil de integrar, pero ahora pasamos a una integral b de u, que esta va a ser más fácil. Lo único es que vamos a tener que ajustar un término que ya integramos parcialmente. Y por eso es que esta técnica también se llama integración por partes. Pueden ver que en el primer paso siempre tienen un u por b. Entonces ese u por b es un paso que ya integramos preliminarmente, pero todavía nos queda integrar un término más. Pero este término, pues esperamos de que sea algo más fácil de integrar. Ahora, lo curioso de la regla de integración por partes es que esta se utiliza para productos de funciones. Pero varias veces, aunque tengamos una sola función, se va a poder utilizar esta técnica. Pero lo que pasa es que piensen que si solo tienen una función, que tienen el producto entre 1 y esa función. Entonces ahorita vamos a integrar el clásico logaritmo de x. Entonces, generalmente cuando solo tenemos una sola función, eso significa que esta es la que voy a tener que derivar. Y por lo menos, digamos, si la derivo, la derivada es 1 partido x. Y esperamos que esto sea algo fácil de hacer. Entonces aquí, curiosamente, voy a tener mi u. Y la función que voy a integrar aquí, ¿cuál sería? Ajá, dx. Que sería la función 1 por dx. Entonces, digamos, aquí tengo que u es igual al logaritmo de x. Du es igual a dx partido x. Y luego db es igual a dx y b es igual a x. Entonces otra vez hagamos u por b. Voy a hacer b por u en este caso para no confundir. Porque si no miro un logaritmo de x por x me voy a haber tentado a poner logaritmo de x al cuadrado. Entonces tengo x por logaritmo de x menos b por du. Entonces la dirección es este por este y luego este por este, pero con signo negativo. Entonces aquí lo que voy a tener es b es igual a x, du es igual a dx partido x, y qué sorpresa fortuita miran acá. Solo queda de X. Ajá, solo queda dx. Entonces es X. Sí, es x. Entonces a las personas que les gusta, digamos, seguir un procedimiento así bien estricto y paso a paso y no se puede de otra forma, esta regla les va a encantar un montón, porque esa es la idea de integración por partes. Se van, digamos, con los mismos pasos y tienen que integrar. Entonces, ¿cuál era el que les había dicho que íbamos a integrar al principio? ¿Tangente inverso o seno inverso? Seno inverso. Entonces,
Tratemos de encontrar esa respuesta. Entonces ahorita ya estamos respondiendo varias de nuestras preguntas. Entonces tengo aquí seno inverso. En el libro puede que lo tengan como arcoseno. Entonces, ¿cómo integro seno inverso? Por el momento no puedo. Pero entonces hagamos algo. Derivemos esta función. E integremos el diferencial. Entonces pueden ver por qué les quería enseñar este concepto de diferenciales, porque es bien cómodo para utilizar la regla de integración por partes. Es más fácil decir de B que B'. Cristian, Sí. ¿la por partes siempre va a ser solo cuando se tenga multiplicación o no necesariamente? No necesariamente, porque por ejemplo podría tener este otro problema. ln 1 más x por x más... Pero igual se está multiplicando. Ahorita sabes que solo estoy poniendo aquí x al cuadrado. Voy a poner aquí un medio de x a la cuarta. Entonces con este tipo de problemas podrías utilizar integración por partes. Pero lo que pasa es que aquí tenemos un gran problema. Esta función no la puedo integrar. Y si derivo esta función me queda un gran relajo. Entonces, digamos, con problemas como este, aunque uno tenga un producto, aquí tal vez hay otra regla que sí podemos usar. Y la idea es que aquí tengamos u. ¿Por qué? Porque la derivada de u, el u', es igual a 1 más x. Vieron, entonces aquí tengo 1 más x por dx, es como nuestro du. Entonces, en este caso, tendríamos u a la cuarta por du, integramos 1 partido 5 u a la quinta más c. O sea que eso también es prueba de dos casos. En cierta forma, sí, tal vez digamos que la integración se separa por partes, se utiliza para un producto de funciones, pero para un producto de funciones como que similares, que sus derivadas, que ninguna de ellas es derivada de la otra. Yo sí, aquí yo no sé cómo podría ser este problema por integración por partes. Entonces este seno inverso quedó, lo voy a empezar a trabajar acá. Y aquí vamos a llamar a este como un B2. Incluso digamos el laboratorio que ahorita les va a mandar Samuel el jueves o el viernes, ahí solo van a ver ejercicios de integración y la gracia es que puedan discernir cuál técnica de integración utilizar. Porque varias veces, digamos, en el libro les dicen utilice integración por partes, utilice sustitución, y hay unos libros que llegan al cono de que utilice u es igual a tanto. Pero si a uno les dice cuál sustitución usar, el problema como que pierde la gracia. Ah, ¿Cuándo qué? Entonces aquí tengo u por db. Entonces, ¿cuál es la derivada de seno inverso? La derivada de seno inverso es 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. La integral de dx es simplemente x. Entonces voy a hacer u por b. Entonces tengo x por seno inverso de x. Aquí integré esta parte. Algo que sí es desafortunado con estas integraciones de funciones trigonométricas inversas es que a uno le queda una integral que sí se va a poder integrar, pero igual nos va a tomar nuestros pasos. Entonces luego pongo b por du. Entonces, como les decía, esta ya se va a poder integrar, pero no se puede integrar de inmediato a diferencia de los otros problemas. Entonces aquí, digamos, tenemos un producto, un cociente de funciones, pero en realidad, ¿qué es lo que necesitamos hacer acá? ¿Qué técnica utilizamos? ¿Cuál es la derivada de 1 menos x al cuadrado? la derivada Sí, la derivada. x menos 2x Por dx. Entonces ya vieron qué es esto. Aquí ya tengo el x por dx. Entonces x por dx, ¿a qué es igual? Du partido menos 2.
Entonces aquí lo que voy a tener que hacer es utilizar la regla de la sustitución. Y vamos a pegar este b igual a x más cerca del de u solo para tener espacio para escribir todo el paso de la sustitución. Entonces ahí está este x por seno inverso de x, está aquí de polizón, solo está viendo cómo se está transformando esta otra integral. Tengo aquí dos signos menos que se cancelan entre sí. Y luego, ¿qué es lo que me queda adentro? 1 partido la raíz cuadrada de u. Pero 1 partido la raíz cuadrada de u, ¿a qué es igual? U a la menos 1 medio. Entonces si miran esto, que 1 partido la raíz cuadrada de u es u a la menos 1 medio. Lo único es que aquí tengamos cuidado, porque esta u que estoy utilizando es otra variable completamente diferente a la variable que utilicé para la integración por partes. Entonces luego, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tengo que integrar? U a la menos 1 medio. ¿Cuál es la integral de esta función? Al menos 1 medio sumémosle 1. ¿Cuánto es menos 1 medio más 1? 1 medio, ajá. Entonces tengo más 1 medio por u a la 1 medio por dividido 1 medio, o en este caso por 2. Sí, cancelamos de un solo estos dos. Y luego el u es igual a 1 menos x al cuadrado. Entonces la respuesta nos queda x por seno inverso de x más la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces vieron qué bonita integral esta. Y ahorita, para darles tiempo a asimilar esta respuesta, vamos a poner esto en la calculadora de integrales. Entonces miremos cómo se mira esto en la calculadora de integrales. Yo creo que se va a ver bien bonita. Calculator integrator. El otro jueves no vamos a tener clases, entonces no sé qué vamos a hacer con el otro corto. A ver, entonces, ¿qué es lo que queríamos integrar? Seno inverso de x. Ay. Estamos, qué bueno, tenemos la respuesta correcta. Entonces, en algún momento, aquí me pueden fiscalizar para las personas que traen su calculadora. Esta es otra forma de escribir la regla de integración por partes. Fg' igual a Fg menos Fg' por G. Lo único que no me gusta de esto es que uno omite la variable de integración. Entonces se mira un poco descuidado. Esta es una notación abreviada, pero recuerden de que sí tienen que poner el dx y todo. Entonces teníamos este paso y luego tuvimos que integrar x dividido la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Aquí están todos los pasos de la integración y nos quedamos integrando este 1 partido la raíz cuadrada de 1. Ahora, lo que cada vez es mal de esta calculadora es que les ponen estos pasos que uno ya conoce, pero igual uno se siente intimidado. Uy, pero ¿qué regla es esta? Entonces posiblemente cuando lleguen a esto ya uno solo va a decir, esta integral es 2 por la raíz cuadrada de 1. Pero lo bueno es que aquí están todos los pasos. Entonces continuemos. Continuemos con más problemas. Y aquí hay uno que vamos a tener una pequeña complicación. Ahorita van a ver cuál es la complicación. X al cuadrado por coseno de x por dx. Entonces, ¿cuál es la complicación que tengo acá? Que
no sé cuál derivar y no sé cuál integrar. Lo que estoy viendo es que, digamos, el x al cuadrado, si lo derivo tengo 2x, y si derivo 2x tengo 2. Y si tengo una constante, 2 por coseno de x, lo voy a poder integrar. Mientras que si coseno lo estoy derivando, solo voy a estar alternando entre coseno y seno, pero la función cuadrática va a pasar a una cúbica, la otra va a pasar a una de grado cuarto, y se va a ir complicando. Entonces aquí sí es donde, digamos, el ILATE nos ayuda un poco, porque lo que nos está diciendo, bueno, entre una algebraica y una trigonométrica, primero derivo la algebraica. Pero lo que pasa es que ahorita se van a llevar una sorpresa un poco molesta. Entonces, tengo aquí x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado es 2x por dx. Integro coseno sin ningún problema, que yo creo que aquí sería seno. U por b es igual a x al cuadrado por seno de x menos b por du. Pero b por du aquí es igual 2x por seno de x de x. ¿Y ahorita qué problema hay? Sí, sigue habiendo un producto, entonces tengo que utilizar integración por partes otra vez. Pero van a ver que ya cuando haga este paso ya voy a tener la respuesta. Entonces aquí voy a hacer aparte el 2x por seno de x de x. Entonces aquí, ¿cuál quieren proponer como u? El 2 por x. Du, ¿a qué sería igual? 2. Y ahora lo que hacemos es que integramos seno de x. ¿Cuál es la integral de seno de x? Yo creo que sería menos coseno, solo porque la derivada de coseno es menos seno. Entonces, muy bien, hago u por b. Entonces tengo menos 2x por coseno de x menos b por du. Pero ¿qué observan aquí? El b tiene un signo negativo. Entonces cambiemos este a un más. Y entonces aquí tengo 2 por coseno de x de x. Entonces, ¿qué ventaja hay ahora? Estamos haciendo dos integraciones por partes, pero pueden ver que sucesivamente esto se va simplificando. Entonces, luego, ¿cuál es la integral de 2 por coseno de x de x? Acá 2 seno de x. Entonces tengo menos 2x coseno de x más 2 por seno de x más una constante. Entonces luego en la respuesta final lo único que tengo que hacer es reemplazar esta integral por todo esto que tengo acá. Entonces luego encuentro que la integral de x al cuadrado coseno de x es igual a x al cuadrado por seno de x. Este menos va a cambiar todos estos signos, más 2x por coseno de x menos 2 seno de x. Y aquí si quieren pueden poner menos c o más c. El signo de la constante no importa porque al final es una constante cualquiera. Entonces aquí finalmente ya llegamos a la respuesta. ¿Por qué pusiste menos 2 seno de x Porque esto es b por du. b por du es seno de x por 2x. pero arriba pusiste más 2 seno de x? Porque aquí el signo, ¿ves? Que integré 2x por seno de x, pero aquí tengo un menos. Si quieren evitarse el problema del signo, en algún momento pueden integrar menos 2x por seno de x. Entonces, digamos, aquí ya estamos. Y pueden ver que esta regla puede parecer difícil, pero tiene una gran ventaja. Es altamente repetitiva la regla. Entonces, lo que vamos a ver es que incluso la regla de integración por partes la podemos utilizar para integrales definidas. Y entonces, ¿cómo pensarían que es la regla de integración por partes para integrales definidas? A diferencia de la regla de la sustitución, como no estamos sustituyendo una variable por otra, lo único que vamos a tener que hacer es, aquí tengo la regla para integrales indefinidas. Para definidas, acá pongo los límites de integración. Y lo mismo voy a hacer acá.
Y en este paso, como ya integré una parte de la función, entonces aquí agrego las barras para decir, a ver, voy a tener b por u, pero voy a tener que evaluar b por u en x es igual a y en x es igual a b. Entonces yo creo que esto ya está como que en la página 41, la regla de integración por partes para integrales definidas. Entonces continuemos haciendo más de estos problemas. Y aquí hay unos problemas que se ponen un poco complicados en el manejo del álgebra. Este es un problema feo por el manejo del álgebra. Entonces este sí es intimidante. Pero aquí tenemos varios atajos. Como pudieron ver en los ejercicios esos que les di al final de la clase, como que sí es recomendable antes de ponernos a integrar esta función, escribir esto como x a la 1 medio. Y aparte aquí hay otra cuestión, logaritmo de x a la 9 como que se mira una función tanto difícil de integrar como de derivar. Pero se puede simplificar bien bonito, porque digamos, ¿qué sucede cuando tengo una potencia dentro del logaritmo? La puedo bajar, la puedo sacar, entonces tengo 9 por logaritmo de x. Entonces ahorita, como pudieron ver, no estoy ni siquiera evaluando la integral, solo la estoy reescribiendo para que todo me quede bonito. Entonces luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál derivo y cuál integro? Logaritmo de x es difícil de integrar, y aunque ya conocemos la integral, como que vemos que esa integral es todavía más complicada que la función logaritmo. Sí, y si la derivamos nos queda 1 partido x, y este 1 partido x posiblemente se va a combinar con esta función potencia en una nueva función potencia, y nosotros podemos integrar cualquier función potencia. Y aquí es otra vez donde el hilate gana, ¿ve? Ahora en el hilate el logaritmo está antes que la algebraica, entonces esa es la que ahora vamos a derivar. Entonces aquí tengo que u es igual al logaritmo de x, du es x a la menos 1 por dx, la voy a escribir así para que nos sea más fácil sumar potencias. Luego el db es 9 por x a la 1 medio por dx. Ahora lo que tengo que integrar es 9 por x a la 1 medio. Entonces esto va a ser igual a 9 x a la 3 medios por 2 tercios. Y aquí por eso es que les puse un 9. Ese 9 van a ver que nos va a hacer maravillas. Pero el 9 no lo podíamos sacar desde el principio. Se puede, pero... ¿Se simplifica más rápido? Ajá, ya no tenemos que lidiar con fracciones. Aquí lo que nos va a quedar es 6 por x a la 3 medios. Entonces es más fácil que trabajar con 2 tercios. Entonces en este primer paso ya tengo v menos b por du. Entonces tengo que todo esto es igual a 6 por x a la 3 medios, la integral de 1 a 9. Pero me falta el logaritmo. Pongamos el logaritmo. Y me falta el b, la u. La u es logaritmo. Nítido. ¿B qué es? 6x3 medios. Sí, b es 6 por x a la 3 medios. Entonces todo esto es, escribámoslo ya así simplificado para que se mire más bonito, 6 por x a la 3 medios. Entonces tengo menos b por du, entonces b es 6x a la 3 medios por du, pero du es x a la menos 1 por dx. Entonces aquí tengo 1 y aquí tengo e. Yo creo que tal vez para este problema sí es más fácil encontrar primero la indefinida y luego hacer la definida. Pero igual, empecemos a evaluar esta. Entonces todo esto es igual, y aquí me voy a ir un poco más atrás para tener suficiente espacio para hacer todas estas evaluaciones. 6 por e a la 3 medios, que es e a la 3 medios, es un número cualquiera. Logaritmo de e sí lo vamos a poder simplificar. Entonces luego tengo 6 por 1 a la 3 medios por el logaritmo de 1. Esta sí se va a poder simplificar bonito. Y ahora lo que tenemos que hacer es
integrar esta función. Ahorita antes de integrarla la voy a simplificar un poco más. X a la 3 medios por x a la menos 1, ¿a qué es igual? X a la 1 medio. ¿Vieron? Entonces aquí ya se está empezando a simplificar. Logaritmo de ¿a qué es igual? 1. Logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces ya todo esto es igual a 6 por e a la 3 medios menos la integral de esta función. Entonces la integral de x a la 1 medio es otra vez 2 tercios por x a la 3 medios. Entonces evalúo esta desde 1 hasta e. Y aquí otra vez voy a tener 12 dividido 3 es 4. Y este último paso lo pueden dejar así expresado, no es necesario simplificar tanto. 6 por e a la 3 medios menos 4, e a la 3 medios menos menos, más 4 por 1 a la 3 medios. 1 a la 3 medios, ¿a qué es igual? 1. Entonces aquí tengo 4. Estos dos tienen como que el mismo término, entonces puedo restar los coeficientes. Y luego aquí ya terminamos. Entonces, ahorita quiero terminar con un problema bien curioso. Ahí en el cuaderno tengo otro ejercicio. Eso creo que lo voy a hacer en la otra clase, que ese es más fácil y hay que hacer un poquito de álgebra. Pero digamos, el ejercicio realmente curioso es cómo vamos a integrar e a la x por coseno de x de x. Y este problema, sí se los escribí con todos los detalles en la página 44. Este sí es un problema bien inusual. Porque digamos, aquí hay un gran problema. No sé cuál derivar y cuál integrar. Y lo que va a pasar es que no va a importar porque voy a tener solo términos e a la x o solo cosenos y senos. Entonces, digamos, ahorita, solo por comodidad, digamos que u es igual a e a la x. Y de u. Bueno, mantengamos la notación del hilate. Entonces, derivemos el coseno. La derivada de coseno es menos seno de x de x. Luego db es e a la x de x y b es igual a e a la x. Entonces, ¿a qué es igual la integral de esta función? U por b, e a la x por coseno de x, menos, pero ahora esto se vuelve más, e a la x por seno de x de x. Y ustedes ya vieron qué sucede. Ahora tengo que encontrar esta integral. Entonces aquí hagamos lo mismo. Propongamos que u es igual a seno. Du es igual a coseno. ¿Va a ser infinita? Sí, pero... O sea, vamos a hacer esto como un montón de... no, solo una vez más, pero solo tenemos que darnos cuenta de cómo hacer este problema. Ya. Por eso es que quería hacer este. Entonces, otra vez hago e a la x por seno de x menos b por du. Regresamos otra vez a la misma función. Ustedes vieron, empezamos aquí y terminamos acá. Entonces, ¿qué es lo que se les ocurre acá? ¿Por qué no sustituimos e a la seno de x en esta expresión? Y voy a escribir en color rojo la integral que queremos tratar de encontrar. E a la x por coseno de x es igual a e a la x por coseno de x más e a la x por seno de x menos. Entonces, ¿qué se les ocurre acá? ¿Cuál es nuestro objetivo? Encontrar esta integral. Y la podemos pasar al lado derecho. Ustedes ya vieron qué bonito esto. Esto es una de las técnicas, una de las integrales por partes más difíciles que hay. Partido 2. Entonces resuelvo para la integral, o sea, ahora la integral es mi incógnita.
Y nos queda que a la x por coseno de x es igual a 1/2 e a la x por coseno de x más e a la x por seno de x. Y solo agreguemos aquí un más c al final. Entonces, muchas gracias. De seguro que van a tener un problema aquí en el laboratorio porque son raros. Si alguien todavía está interesado en el libro, tengo aquí unas copias.